Es una hermosa mañana. ¿Quién diría que hace 8 días, verdad? Estábamos con ventilador y un tremendo calorón. Y hoy hasta chamarra traemos. Gloria a Dios. Entonces, pego es todo o nada. O nos achicharramos o nos ahogamos, ¿verdad? Pero aquí a medias tintas no. Amén. Aquí somos extremos. Amén. Gloria al Señor. Bien. Hoy quiero hablarles, disculpen si tengo el fondo, pues ya saben la razón, ¿verdad? Pero si usted anota, quiero hablarle el mensaje de hoy se llama Iniciando una reforma personal. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Iniciando una reforma personal. Hoy quiero hablarles precisamente de la necesidad de iniciar en nuestra vida una reforma personal. Voy a estar tocando algunos aspectos porque a veces con suma facilidad podemos acomodarnos a una vida pasiva, a una vida tranquila e inclusive a una vida poco responsable. Amén. Por eso es importante que nosotros consideremos, ¿verdad?, llevar a cabo una reforma personal. Una reforma es similar a un avivamiento. Amén. Primero, antes de darle el texto bíblico, quiero darle una definición simple de reforma. No hablaremos de política, hablaremos de reforma. Amén. Indagué que la reforma, escuche, una reforma es una modificación de algo según su significado más elemental o más básico, ¿sí? Reformar significa volver a dar forma, ¿sí? Es decir, someter algo a cambios paulatinos o moderados, generalmente con la intención de mejorarlo o adecuarlo a nuevas condiciones. Es decir, reformar es algo que hay que volver a formarlo, algo que hay que volver a encauzarlo para que esté de alguna manera nuevamente adecuado para todo aquello que va a venir. Eso es una reforma. Amén. Por eso, al hablar de una reforma personal, es precisamente llevarnos a comprender por qué necesitamos nosotros volver a ser formados o saber que hay cambios que tienen que suceder en nosotros por aquello que va a venir. Me explico. Aquellas cosas que Dios tiene preparados para nosotros. Y hoy quiero hablarles en el amor de Cristo como siempre lo hago, pero quiero realmente llevarlos porque algunos llevamos muchos años en el Evangelio y a veces no nos percatamos que necesitamos una reforma. Ya nos acostumbramos a ser como somos, ya nos habituamos a vivir como hemos vivido. Y es necesario que nosotros comprendamos que necesitamos una reforma personal, una reforma individual. Porque si no, corremos el riesgo de no ser eficaces para aquello que Dios nos llamó. Hay un peligro que realmente debemos de considerar. Entre más tiempo pasamos en los caminos del Señor, más nos debemos ocupar en darnos cuenta cómo estamos de manera personal. Me explico, hay un riesgo. Por eso hoy quiero hablarles de esa reforma personal. Recuerda que el mensaje de hoy se llama Iniciando una reforma personal. Y vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Gloria al Señor. El Evangelio de Mateo, escrito por el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo está muy enfocado al pueblo de Israel, al pueblo judío en aquel entonces. Muchas profecías las maneja Mateo, ¿verdad? Y
él se encarga de traer a colación lo que dicen las profecías de Jesús. Pero yo quiero que vaya conmigo al capítulo 7. Estos versículos forman parte de un sermón llamado el Sermón del Monte. Lea conmigo los primeros 5 versículos del capítulo 7. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de qué? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. El Sermón del Monte abarca muchos temas. Se conoce como el Sermón del Monte. Algunos dicen que estaba en el Monte de los Olivos. Pero cuando Jesús se para a hablar, empieza en Mateo capítulo 5, entendamos que había mucha gente que seguía a Jesús. Amén. ¿Cómo qué tipo de gente seguía a Jesús o iba a escucharlo hablar? ¿Qué tipo de personas? Usted ha leído en la Biblia que iban y escuchaban a Jesús. ¿Quiénes iban a escuchar a Jesús? Los publicanos, los fariseos, los escribas, los pescadores, hombres, mujeres, griegos. Él estaba hablando en un monte y tenía un público diverso. Jesús estaba hablando y una de las cosas que trata en este espacio de su sermón es precisamente de reformar algunas cosas que necesitaban ser reformadas. Primero le voy a dar la razón de iniciar una reforma personal conforme a este versículo. Los primeros 2 versículos dicen: no juzguéis para que no seáis ¿qué? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Primero quiero hacer un espacio. No significa que no podamos nosotros juzgar el contexto. Es decir, todo lo que estaba hablando el Señor Jesús, no es que no podamos juzgar, no se prohíben todos los tipos de juicio. Por ejemplo, en Mateo 7, ahí en el versículo 24, dice lo siguiente. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí estaba hablando de hacer un tipo de juicio. Juan capítulo 7, versículo 24, Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, versículo 24. ¿Ya lo tiene? Dice: no juzguéis según qué, sino juzgad con justo juicio. Es decir, no es que se nos prohíba juzgar. Hay tipos de juicio. Por ejemplo, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Ahí es un tipo de juzgar. No es que no podamos juzgar, porque Juan dice: juzguen con justo juicio. ¿Sí? Pero realmente cuando Jesús empieza en Mateo, y regresemos a Mateo capítulo 7, es que Jesús se refiere a juicios parcializados, juicios hipócritas con ventajas o de cualquier otro tipo injusto están prohibidas. Es decir,
Jesús no prohíbe que juzguemos. Jesús prohíbe que juzguemos de una manera injusta, de una manera falsa. Le voy a explicar por qué. Sí, en aquel tiempo, sí, los rabinos, los maestros, la gente que conocía, los fariseos, los escribas, estaban acostumbrados a tomarse un lugar que no les correspondía. Recuerden que uno de los distintivos de Jesús, a Jesús lo llamaban maestro, a Jesús lo llamaban rabí. Los maestros de aquella época tenían una manera de enseñar. Jesús quería reformar lo que se había estado enseñando. Jesús quería cambiar lo que habían estado enseñando estos hombres. Por eso habla y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Sí? Ellos estaban acostumbrados a tomarse un tipo de lugar. Lucas capítulo 6. Escuchen, Lucas 6. Gloria al Señor, y no pierda Mateo capítulo 7. Lucas 6. Porque Lucas dice lo mismo que está diciendo en el Sermón del Monte, pero escuche lo que dice Lucas 6:37. Es el mismo mensaje, el mismo sermón, pero Lucas dice otras cosas que Mateo no dice. Dice: no juzguéis, no condenéis, perdonad, dad medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma... Recuerde que en Mateo 7, versículo 1 dice: no juzguéis y no seréis. Pero Lucas dice que ellos no solamente juzgaban, hacían otra cosa. ¿Qué hacían? Condenaban y no perdonaban. Por eso Jesús los estaba confrontando, porque no quería que las personas que le estaban escuchando siguieran el ejemplo de aquellos maestros que en aquel tiempo juzgaban y condenaban. Él estaba trayendo una reforma. Es decir, estaba moldeando nuevamente el pensamiento. Durante mucho tiempo ellos habían estado escuchando esto y se habían acostumbrado a ser como ellos. Escuche. El teólogo William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento de este texto, dice: cuando Jesús hablaba así, como lo hizo tan frecuentemente en el Sermón del Monte, estaba usando palabras e ideas familiares en los pensamientos elevados de los judíos. Muchas veces los rabinos habían advertido del peligro de juzgar a los demás. Dice: el que juzga a su prójimo favorablemente, decían ellos, será juzgado favorablemente ante Dios. O sea, ellos podían juzgar, pero si lo juzgaban favorablemente, ellos serían juzgados favorablemente ante Dios. Establecían, escuche, que habían 6 grandes, buenas obras que les daban crédito a una persona en este mundo y provecho en el mundo venidero. Es decir, y yo quiero sentar bien esto para que comprenda por qué le estoy hablando de una reforma personal. Estaban los maestros de aquel tiempo, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Ellos podían juzgar a todo mundo y condenarlo. Se habían acostumbrado ¿a qué? A vivir así. Porque habían 6 cosas que les justificaban a ellos para poder hacer eso. ¿Cuáles eran esas 6 cosas? Estas 6 cosas son las siguientes. Número 1, el estudio de la ley. Número 2, el visitar a los enfermos. Número 3, la hospitalidad. Número 4, la práctica de la oración. Número 5, la educación de niños en la ley. Y el último, el pensar siempre lo mejor de los demás. Es decir, si ellos cumplían con estas 6 cosas,
no importaba si hacían otras cosas mal, ellos estaban justificados. Ahora va a tomar sentido. Lean Mateo capítulo 23, versículo 23. Porque quiero llevarlo al punto de por qué tenemos que iniciar una reforma personal. Mateo 23, versículo 23. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? ¿Me explico? Ellos decían, estoy cumpliendo con estas obras. Y aunque yo no sea misericordioso, no importa, yo estoy justificado. Cuando alguien hacía eso, se creía superior a los demás. Es decir, ellos podían, recuerden que Jesús les dijo una vez, ustedes cuando sus padres necesitan ayuda, ustedes dicen, no te puedo ayudar porque lo que yo tengo lo consagré para Dios. Y ellos no podían ser juzgados. Por eso Jesús le dice, era bueno diezmar, pero es más importante la fe, la misericordia. ¿Me explico? Y la justicia. Aquello era necesario, pero sin dejar de hacer esto. Ellos se habían acostumbrado a enseñar a la gente que mientras ellos cumplieran con eso, estaban en un nivel elevado y podían juzgar cosas pequeñas de los demás, aunque ellos cometieran cosas mucho peores. Por eso Jesús, cuando habla, empieza a hablar de una reforma personal, una reforma individual, porque no quería que la gente se acostumbrara a vivir como estos hombres habían vivido. Ahora, yo les hablaba al principio de que cuando pasamos mucho tiempo en el camino del Señor, si no estamos continuamente transformándonos, renovándonos, corremos el riesgo de caer en una conducta de vida inadecuada delante del Señor. Puede que no estemos bebiendo, puede que no estemos robando, pero hay otras tantas cosas que son también de la misma manera aborrecibles ante el Señor, pero como no son visibles, nos acostumbramos a sentirnos mejor que los demás. ¿Me explico? Corremos ese riesgo. Y a ese punto voy. El día viernes que estuvimos en la vigilia, el pastor hablaba de que un evangelista, Dios le dijo que fuera a una presentación de ópera y hablaba con una mujer que estaba ahí, que cantaba muy hermoso. Y esa mujer escribió un himno que se llama Tal como soy. Y el mensaje que el Espíritu Santo le dio a este hombre, cuando él se pudo acercar a la cantante, le dijo, tú cantas muy hermoso, tú cantas muy bonito, pero ante los ojos de Dios eres igual de pecadora que una mujer prostituta. A los ojos del Señor eres tan pecadora como un asaltante o un ladrón. Dice que eso a ella le sacudió y no la dejó dormir. Y escribió ese himno que dice, tal como soy. Y esto es precisamente el punto de la renovación, de la reforma personal. Porque si no, nosotros corremos el riesgo de engañarnos a nosotros mismos, pensando que somos mejores que los demás, y al estar cometiendo cosas desagradables ante los ojos de Dios, somos igual de despreciables y aborrecibles como el más vil y asqueroso pecador. ¿Me explico? No nos hace mejores. Por eso Jesús, cuando habló en esta parte del Sermón del Monte, empieza en el versículo 3. Lea conmigo el versículo 3.
Ya le di la razón por cual iniciar una reforma. La reforma es para no acostumbrarnos a quedarnos en una condición. La manera de hacer una reforma personal es la siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 3. Dice, ¿y por qué miras qué? Y no echas qué. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar. Aleluya. Es decir, ellos querían corregir a gente cuando ellos estaban peor que los que querían corregir. ¿Me explico? La razón por la cual iniciaron una reforma, Jesús le dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la vara que miden serán medidos. ¿Y cómo quieres tú corregir a los demás cuando tu vida está peor que aquel que quieres corregir? ¿Me explico? Es por eso bien importante entender, mi amado hermano, mi amada hermana, que nosotros debemos de tener una reforma personal. Porque si no, corremos el riesgo de considerar que somos mejores que los demás. Porque no bebo, porque no fumo, porque no robo, porque no fornico, porque no adultero. Y quiero corregir la vida de los demás. Cuando los actos, la conducta, las cosas que yo hago son igual de despreciables como aquel que no conoce a Cristo. Por eso es que al iniciar una reforma personal estamos hablando de un cambio continuo. Mucha gente se estancó, mucha gente está conforme con la vida que hoy tiene. No está todos los días siendo transformado, siendo renovado, siendo reformado. ¿Me explico? Jesús dijo, ¿cómo quieres? Le estaba hablando a la gente, le dijo, ¿cómo es posible que tú quieras sacar la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta que tú tienes una viga, que tú estás peor que el otro? Si eres un maestro, si sabes cosas, y eso no te justifica, no eres mejor que los demás. Estás incluso mucho peor. ¿Me explico? Por eso es que nosotros tenemos que continuamente examinarnos ante los ojos del Señor. Porque corremos un riesgo de estancarnos, de acomodarnos. ¿Me explico? Recordemos que en el Sermón del Monte habían personas ordinarias, pero también aquellos que se consideraban maestros de la ley, fariseos y escribas. Jesús no quería que aquellos que iban a seguirle aprendieran esa mala práctica de señalar los errores pequeños de los demás y no ver los horrores que ellos cometían. Jesús no quería que sus discípulos siguieran ese ejemplo de esos falsos maestros. Él estaba hablándoles de una reforma. Él no quería que siguieran ese mal ejemplo. Él les estaba enseñando. Él les estaba hablando. Amén. Es muy importante eso. Y créame que cuando yo estuve recibiendo este mensaje, el Señor sigue trabajando conmigo. Porque a veces yo puedo ver el error de los demás y yo necesito ver en mi vida. Antes de juzgar y señalar a los demás, necesito saber cómo estoy yo. Porque con qué cara voy a tratar de corregir a otros si yo no me corrijo. Eso es ser un sinvergüenza. ¿Un qué? ¿Sí? ¿Cómo podemos? ¿Cómo pretendemos? Por eso tenemos que tener una reforma personal.
abrir nuestro corazón al Señor. El mundo con facilidad juzga a los demás. Con facilidad señalamos el error de los demás. Pero, ¿y los tuyos? ¿Y tus faltas? ¿Quién te examina? No, pero es que a mí nadie me puede decir, yo ya llevo muchos años en el evangelio. ¿Y eso qué? Eso no es justificación. Yo soy pastor y puedo hacer lo que yo quiera. No, eso tampoco. Soy apóstol, soy evangelista, soy salmista. ¿Y eso qué? Necesitas una reforma personal. Necesitas entender que tienes que estarte transformando. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 39. Gloria al Señor y a su nombre. Lucas 6, versículo 39. El Señor Jesús dice, y les decía que una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar? No caerán. ¿Y cómo pretende alguien guiar a otra persona, quererle ayudar, cuando tiene una viga en su ojo? ¿Qué eficaz puede ser una persona que vive así? ¿Me explico? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Dice, no caerán los dos en el mismo hoyo. Ahora, una viga es algo grande, ¿sí o no? Y una paja, es irónico querer corregir un error pequeño de otros y uno estar todavía peor. Es irónico. ¿Me explico? Y Jesús estaba hablando de reformar. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Y quiero tomar una porción de la Biblia para afirmar todavía más ese texto. Mateo capítulo 26. No vamos a demorar mucho hoy. Diga amén. Aleluya. Mateo capítulo 26. Versículo 21. ¿Ya está conmigo ahí? Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran que comenzó cada uno de ellos que soy yo, Señor. ¿Verdad? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Y ahí presenta la Santa. Ahora vaya conmigo a Marcos 14, el mismo relato. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14. En el versículo 18. ¿Ya lo tiene? Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, ¿me va a qué? Entonces ellos comenzaron a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Él respondiendo le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber
nacido, ¿verdad? Y vaya conmigo a Juan 13, Evangelio de San Juan. San Juan 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba ¿qué? Y a este pues hizo señas, ¿quién? Para que preguntase quién era aquel de quien. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahí nos detenemos. ¿Quién entregó a Jesús? Judas. A Judas se le conoce como Judas el traidor. Pero me llama mucho la atención que Juan dice que estaba él recostado y que Simón Pedro le hizo seña, y me imagino. Una vez vi un video que decía, le preguntaban, su nombre empieza con J. Juan, Jacobo, ¿no? Y seré yo, y seré yo. Y Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y nosotros sabemos que era Judas. ¿Judas qué hizo? Lo traicionó. Lo vendió, lo entregó ¿por cuántas? Por 30 monedas de plata. Me llama la atención lo que detonó que Judas hiciera esto. En otro mensaje le voy a decir que algo detonó en Judas. Algo hizo Jesús que a Judas no le agradó y lo incentivó a entregarlo. Amén. Entonces, nosotros decimos: ay, Judas. ¿Verdad que cuando alguien le traiciona a alguien dice: ni Judas se atrevió a tanto? Porque Judas lo tenemos como el traidor, ¿verdad? Ese Judas es un traidor. ¿Cómo se atrevió? No lo hubiera yo conocido, porque si no. Y todos nos vamos con Judas. Todos lo juzgamos. Pero la Biblia dice, escuche, en Mateo capítulo 26. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 26. ¿Ya está ahí? Versículo 47 dice: mientras todavía hablaba, vino ¿quién? Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besaré, ese es, prenderle. Dice, y enseguida se le acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón que con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede ¿para qué? Entonces ¿qué? Pregunta: ¿fue Judas el único traidor? Pero nosotros ponemos más enfoque en Judas. Todo, cuando él entró lo celebraban, ahora todo lo habían dejado. Pero nosotros nos quedamos con Judas, el traidor. Pero la Biblia dice que todos sus discípulos, es decir, ellos, fíjense, cuando Jesús le dijo:
Alguno de ustedes me va a traicionar. ¿Seré yo? ¿Acaso seré yo? Y al final fueron todos. Al final fueron todos. Pero nosotros centramos más nuestra atención en. Ahora, hubo uno que fue peor que Judas. ¿Quién cree que fue? Pedro. Pedro no solo huyó, sino que también. Pero todos nos quedamos con Judas. ¿Me explico? ¿Comprende hacia dónde voy? Nos quedamos con Judas porque a nuestra vista Judas hizo algo imperdonable. ¿Y los demás? ¿A qué no fue para tanto? No. La traición fue la misma. ¿Me explico? Al final de cuentas, todos se volvieron traidores. Y uno peor todavía, Pedro. Pedro huyó y después lo negó. Pero a Judas hasta el día de hoy le seguimos dando y le seguimos haciendo leña del árbol caído. Pero todos los discípulos huyeron. Y ese es el detalle, mis amados hermanos. Ese es el problema cuando Jesús habla de iniciar una reforma. Le estaba diciendo, si han acostumbrado a seguir el ejemplo de estos que les enseñan que ellos pueden vivir haciendo cosas sin que se sientan juzgados, y a ustedes les pueden señalar las cosas pequeñas. No, ante los ojos del Señor, las cosas pecaminosas son pecaminosas. ¿Me explico? Por eso es que necesitamos entrar a una reforma personal. Juzgamos a los adúlteros, pero somos mentirosos. Ay, dejó a la mujer, dejó al marido. Y tú todos los días te las pasas mintiendo. ¿Qué te hace mejor? ¿Qué te hace mejor? Porque nadie conoce tus mentiras, pero el Señor sí las conoce. Juzgamos a los que roban, pero nosotros murmuramos. ¿Me explico? Porque ya nos acostumbramos y pensamos que esos pecados Dios no los toma en cuenta. Y queremos corregir a los que hacen cosas pequeñas y nosotros tenemos una viga. ¿Me explico? Nosotros tenemos una viga. Por eso cuando ese hombre fue a ver a aquella cantante de ópera, le dijo, ante los ojos de Dios, tú eres igual de pecadora como una prostituta. Y ante los ojos de Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. ¿Me explico? No crea, es que es una mentirita piadosa, pastor. No existen las mentiras piadosas. No nos engañemos. Por eso tenemos que empezar una reforma personal. Ay, yo no soy un adúltero. Pero haces cosas que también a Dios no le agrada y al final de cuentas será lo mismo. ¿Me explico? Tenemos que empezar a poner atención en nosotros. ¿Cómo empieza la primera parte del versículo 5 de Mateo 7?
saca primero la viga. Amén. Jesús le dijo, hipócrita, donde tienes que empezar primero es contigo. ¿Dónde tiene que empezar primero? Hipócrita. La palabra, el sustantivo que se ocupa, se toma de un actor que se presentaba en un escenario. Él adoptaba un papel que no era el suyo. Y de ahí se toma el sustantivo hipócrita. Uno que está actuando o tiene un personaje que al final no es. Y esta palabra es la que Jesús le dice a la gente que está escuchándole. Le dice, deja de actuar, deja de aparentar, deja de engañarte, deja de engañar a los demás. Si quieres que los demás cambien, antes de que cambien los demás, empieza sacando las cosas de tu propia vida. Deja de querer componer la vida de los demás y no tienes tiempo para componer tu propia vida. ¿Para qué me voy a andar entrometiendo en la vida de los demás si yo no he tomado tiempo para examinarme delante del Señor? Y es que una de las cosas que hoy en día, desgraciadamente lo digo, distinguen a la iglesia es que son buenos para señalar el error de los demás. Se pintan solos. ¿Me explico? Y Jesús estaba enseñando y él dijo, yo no quiero que mis discípulos sigan ese mal ejemplo. Sigan esos malos hábitos. Y él le dijo, ¿cuál es la manera de iniciar una reforma personal? Inicia en nosotros. David dijo, examíname, oh Dios. Mira dentro de mí y aún revélame los pecados que me son ocultos. Tome un tiempo en la intimidad del Señor y diga, Señor, aquí estoy. Me conoces mejor que nadie. En la iglesia y entre mis familiares puedo ponerme una máscara como un actor, como un hipócrita. Puedo aparentar esto y aquello y estoy tratando de corregir la vida de los demás y usted debe hacer esto y usted tiene que cambiar aquello. Pero yo no me doy cuenta que tengo una viga. Y sabes, la gente se ríe porque dice, este quiere sacarme la poja y está peor que yo. ¿Me explico? La gente se ríe. Y el diablo se carcajea. La gente dice, ¿cómo se me quiere componer a mí? Mira cómo está. Mira su vida. Mira sus acciones. ¿Sí? Mira su casa. Míralo. ¿Sí? A mí me quiere corregir por esto. Hipócrita. Por eso Jesús estaba hablando de iniciar una reforma personal. Y eso forma parte del sermón del monte. ¿Sí? Iniciar una reforma. Dice, hipócrita, primero saca la viga de tu ojo. Donde tienes que empezar es en ti. ¿Me explico? Donde tienes que empezar es en ti.
Una de las tantas cosas que nos compartían ayer la conferencia de matrimonios, nos compartía el pastor y decía, durante mucho tiempo yo me encerré a orar y le decía yo al Señor, Señor, cambia a mi mujer, cambia a mi esposa. Tenía yo una situación con ella y yo me iba a orar y cambia, y cambia, y cambia, Señor, y transfórmala y llénala de ti. Dice, y en una de esas el Espíritu Santo de Dios habló tan fuerte a mi vida que me dijo, primero cambia tú. Y si yo le dije, Señor, ¿por qué si yo estoy bien? Y el Señor le dijo, cambia tú. Y sensatamente decía el pastor, no creo que el Espíritu Santo se haya equivocado, porque Él lo sabe. ¿Y quién cree que era el del problema? Él. Y no los demás. Y cuando Jesús dijo, saca, ¿estaba Jesús equivocado? No, no estaba equivocado. Y cuando el Señor dice, ¿sabes? ¿Quieres que los demás cambien? Empieza en ti. Empieza en tu vida. Empieza a decir, Señor, yo creo que yo necesito una reforma. Creo que me acostumbré y sin darme cuenta caí en un estilo de vida conformista. Yo le doy gracias al Señor, escuche. Yo le doy gracias al Señor porque me sacó de una vida de adicción, pero todavía batallo. Una de las cosas con las cuales yo batallo aún todavía es en mi temperamento. De verdad. A veces lo logro controlar y a veces no. Y la escritura dice que dejemos la ira. Y cuando yo quiero a veces como acusar a alguien o a mi esposa, vamos a poner. Y el Señor con amor me dice, ¿y por qué la acusas a ella? ¿No te das cuenta que tú estás así? Y mire, entonces le digo, yo tengo que cambiar, tengo que ser transformado, tengo que empezar una reforma personal en mi vida. ¿Dónde se tiene que empezar? En nosotros. Jesús le dijo, saca primero la viga de tu ojo. ¿Me explico, hermanos? Ahora, ¿cuál es el resultado de iniciar una reforma personal? Porque esto es un mensaje y cada uno podrá decir, ¿lo tomo o no? Alguien podrá decir, no, yo no tengo nada de eso. ¿Está seguro? ¿Confía usted en su propia prudencia? ¿Tiene la capacidad de apoyarse en su propio criterio? Yo no me apoyo en mi propio criterio. Yo no me apoyo en mi propia prudencia. ¿Sí? Yo estoy aquí por la gracia del Señor Jesucristo. Y me examino continuamente. No soy mejor que ninguno de ustedes. ¿Me explico? Tenemos que iniciar una reforma personal. ¿Cuál es el resultado de iniciar una reforma personal? La segunda parte del versículo 5. Y entonces verás bien para sacar qué. Así es. ¿Cuál es el resultado de iniciar una reforma personal? Cuando iniciamos una reforma personal, nos volvemos más productivos y útiles para ayudar a otros. ¿Me explico? Porque aquello que nos estorbaba se nos fue removido.
Yo no sé cómo sería. Mientras yo escribía, dije, Señor, ¿cómo? No sé, dice que es una viga, ¿verdad? Pero es como ponernos algo aquí en la cara, ¿no? Y que queremos ayudar a otros, pero no podemos porque esa viga no nos deja. Decía, decía el pastor en la conferencia de la mañana del viernes, en la conferencia del servicio. Dice, yo empecé, dice, antes de ser pastor, empecé en la alabanza, empecé sirviendo, dice, y una de las cosas, dice, que notaba es que se hacía un calendario de limpieza en la iglesia y el pastor puso una tabla y dijo, ahí anótense los que les nazca en su corazón y deseen venir a hacer la limpieza, anótense, dice. Y dice, y noté que había un día donde nadie se había anotado. Nadie se había anotado. Entonces dice, pues el pastor, dice, me pidió junto con otro hermano, dice que éramos de la alabanza en ese momento, que viniéramos a hacer la limpieza. Y dice, dijimos que sí, y quedé con el otro hermano y dije, aquí nos vemos a las 4. El servicio empezaba creo que a las 6 o 7. Y la iglesia era grande. Dice, yo me llevo las llaves, dice, aquí nos vemos a las 4. Está bien, dice el pastor, me llevé las llaves, llegué a las 4, abrí y empecé a limpiar, mover las sillas. Dieron 4:15, dije, pues se le hizo tarde, dieron 4:20, dieron 4:30 y me empecé a enojar. 4:40, a las 5 dije, ya no vino. 5:30, dice, y mientras yo estaba ahí, dice, empecé a decir, le voy a decir al pastor que no llame ese tipo de gente irresponsable, gente que no cumple, porque dice, y estaba yo haciendo un sinfín de pensamientos, un sinfín de cosas en mi mente. Dice, yo lo voy a reportar con el pastor. Yo le voy a decir que me dejó aquí solo y que no vino y que no sé qué. Y estaba ahí, y estaba, dice, hablando, dije, ahorita, cuando el Espíritu Santo me habla en la limpieza y me dice, usted no va a decir absolutamente nada. Usted se va a quedar callado y no va a decir nada. Señor, pero es que, no, simple y sencillamente, tú no vas a decir ni una sola palabra. Yo estoy trabajando contigo. Llegó la hora y llegó el hermano a las 7, ¿verdad? A tocar con él y todo eso. Dice, tuve que aprender a digerir eso. Al final me enteré que el hermano sí, no había llegado, porque sí realmente se le había presentado un problema bastante severo que le impidió estar. Y Dios me guardó de emitir un juicio ya verbal, porque ya lo había hecho en su. Y es que es algo que es muy común, mis amados hermanos y hermanas. Pero cuando empezamos una reforma en nuestra vida, entonces empezamos a ver con claridad. Porque aquello que nos estorbaba para ver, porque solamente veíamos los errores de la gente, que no nos permitía ver nuestros errores, cuando los removemos, nosotros nos volvemos productivos y nos volvemos útiles para ayudar a los demás. ¿Me explico? Por eso dice, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mientras tengamos ese estilo de vida, considerándonos más que los demás y mejores que los demás, delante del Señor nosotros somos improductivos, ineficientes. ¿Sabes? Por eso le voy a decir algo. ¿Sabes? Por eso el cambio de la otra persona no ha venido, porque no sabes cómo ayudarle. Porque el primero que tiene que empezar en su vida eres tú. Cuando hayas trabajado en ti, entonces vas a poder ver bien. Y entonces lo vas a poder ayudar. Mientras tanto, no vas a poder. Porque hay algo que te está impidiendo ver
con claridad. ¿Me explico? Hay algo que te está impidiendo ver bien. ¿Queremos ayudar a los demás? Empecémonos ayudando a nosotros. Empecémonos quebrantándonos ante el Señor. Por eso mucha gente en su casa no es productiva, porque quiere cambiar a todo mundo y no ha empezado en su propia vida. Por eso hay iglesias que no crecen, porque quieren corregir a todas las iglesias y no han empezado en ellos. Por eso hay pastores que no avanzan, porque quieren corregir a todos los pastores y ellos no se corrigen. Por eso no crecen. Por eso no hay un avance. Porque todo avance tiene que empezar en nosotros. Porque me llama la atención cuando dice, con esto voy terminando, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces es muy probable que los cambios que quieres en tu casa nunca van a comenzar si no inicias tú. Es muy probable que por eso se ha estado demorando tanto, porque nos hemos resistido. Por eso necesitamos iniciar una reforma personal. Esta es la invitación el día de hoy, para el que guste. Porque yo sé que hemos crecido y hemos madurado, pero hay un peligro de conformarnos, de estancarnos. Por eso debemos ir a un profundo escudriñamiento de nuestra vida, examinarnos. Por eso el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero somos juzgados. ¿Has mentido? ¿Has murmurado? ¿Has dicho alguna mala palabra? Entonces, arrepintámonos de todo nuestro corazón. Arrepintámonos y reconozcamos que somos tan pecadores como un secuestrador. Ay, no, pastor, no creo que, no, es que ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Pecado es pecado. Quiero invitar a que te pongas de pie, invitarte. Y que yo voy a dejar este tiempo en las manos del Espíritu Santo.